1921 y 1929 la imagen que difundían los Estados Unidos era la de un país con el mejor estatus social posible, pese a la ley seca y el incremento del crimen organizado. El crecimiento industrial de la principal potencia económica nunca antes había sido tan fulgurante, desvergonzado incluso. Menudo contraste con la década anterior, marcada por la Primera Guerra Mundial. Las autoridades políticas y financieras transmitían el mismo mensaje de confianza, prosperidad duradera y bienestar. Hacia finales de la década, el auge económico se tornó en euforia generalizada. Los locos años 20 atestiguaron el inicio de las primeras elecciones de Miss América, las primeras ceremonias de los Oscar y los primeros musicales con el jazz como telón de fondo. Denominar a la década de los 20 el periodo previo a la depresión, denominarla la era del jazz, de la prosperidad, de los locos años 20, era distorsionar la realidad. A decir verdad, no fue una época en la que todo el mundo gozaba de prosperidad. Las clases altas sí, pero la mayoría de los norteamericanos no vivían bien en absoluto. Entramos en una nueva fase del bienestar económico. De pronto el grueso de las familias norteamericanas tenían coche, cuando 10 años antes ni se lo podían permitir. Tenían lavadora, frigorífico y tocadiscos eléctricos. El cine sonoro vio la luz en 1927, de modo que parecía una nueva época. Aquello era impensable en Europa. Ningún trabajador tenía coche en los años 30, solo los dirigentes y los ricachones podían permitirse ese lujo. Por tanto, Estados Unidos tuvo acceso a cierta prole de consumistas en masa, por lo que empezó a fomentar el crédito. El crédito se convierte en algo en lo que se puede confiar. El crédito de compra de, por ejemplo, un Ford Modelo T o cualquier otro coche se vuelve un fenómeno de masas. En 1919 había 6 millones de automóviles en Estados Unidos. 10 años después había 27, a saber, 1 para cada 5 estadounidenses. Estados Unidos descubrió su pasión por jugar a la bolsa. En 5 años los valores bursátiles se multiplicaron por 4 y el índice Dow Jones subió de 100 a casi 400. Dicho incremento parece incomprensiblemente meteórico dada la situación económica actual. Encandilados y fascinados por la promesa de dinero fácil en la bolsa de Nueva York o Wall Street, como se la conoce, los estadounidenses se vaciaron los bolsillos. Así, en 1929 se invirtieron en bolsa 2.000 millones de dólares. No era la clase baja la que compraba acciones, sino la clase media. Porque una de las cosas que ocurre en los años 20, que forma parte de este patrón de la nueva cultura consumista, es que los bancos se muestran más dispuestos a prestar dinero, a conceder préstamos relativamente pequeños a individuos sin garantía alguna, lo que nunca antes se había hecho. Un tercio de los estadounidenses confió sus ahorros a los magos de Wall Street, máxime cuando no resultaba necesario tener el capital disponible. Los agentes de bolsa vendían a crédito. Y mientras los bancos prestaban dinero en efectivo y hacían fluir su capital, los corredores embolsaban jugosas comisiones. Todos amasaron grandes fortunas. Compraban hoy para vender al día siguiente. Los fondos de inversión se multiplicaban y prosperaban, y se constituían empresas a diario. El nuevo presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, basó toda su campaña en un único eslogan: la prosperidad está a la vuelta de la esquina. Incluso lo transformaron en una canción. Él, al igual que los mejores economistas, consideraba que el auge del mercado bursátil quedaba perfectamente justificado por la estabilidad global de los precios, la prosperidad y las perspectivas favorables de la economía norteamericana. Algunos, como el estadístico Roger Babson, advierten de que se está jugando con fuego, pero nadie les hace caso. Roger Babson declaró en septiembre, un mes antes de la bancarrota: antes o después sufriremos una depresión económica que será terrible, incluso colosal. La bolsa caerá por su propio peso y habrá una rebatiña demencial sin precedentes. Finalmente, el jueves 24 de octubre, el Jueves Negro, se desató la locura colectiva.
En cuestión de horas, accionistas aterrorizados se deshicieron de 13 millones de acciones sin saber siquiera a qué precio las habían vendido. Tras 3 años de intensa especulación, la bolsa de Nueva York quebró y nadie estaba en condiciones para decidir clausurarla, pues su presidente estaba de vacaciones en Hawái. La burbuja especulativa explotó causando pánico financiero. La bolsa se desplomó como si de un dominó se tratara. Las pérdidas acumulativas ascendieron a 30.000 millones de dólares. Llegaron a duplicar el presupuesto de la Reserva Federal de Estados Unidos y a superar los gastos del país durante la Primera Guerra Mundial. En 6 días los precios promedio descendieron un 50% y siguieron cayendo. Pero lo inaudito fue que el crack de la bolsa continuó imparable. La quiebra era inevitable. Era cuestión de tiempo. Era inminente. Entonces la gente se dio cuenta de que había dado por hecho que los precios no caerían. Y se equivocaron por completo. Por tanto, toda su vida se había basado en el supuesto de que los precios solo podían ser alcistas. Claro que si hubieran estudiado historia, habrían sabido que esa era una idea peregrina. Sabían que los precios subían y bajaban a su antojo. La bolsa parece una estación ferroviaria al principio de las vacaciones, escribió el Wall Street Journal, un torrente de liquidación. Hombres y mujeres se daban empujones para intentar averiguar lo que ocurría. Tantas cifras y letras resultaban incomprensibles para los profanos en la materia, pero auguraban la ruina. En el parqué había miles de órdenes bursátiles deshechas, cual cartuchos vacíos de un campo de batalla, escribió el New York Times. El jueves negro, Herbert Hoover rehusó ir a Wall Street, eligiendo cenar con Marie Curie, que estaba visitando la Casa Blanca. Él le recordó que había sido ministro de Comercio antes de ser elegido presidente y que Norteamérica estaba segura de sí misma y gozaría de una prosperidad perpetua. En aquellos momentos, fuera de la desoladora bolsa de valores, empresarios arruinados procuraban vender sus coches lujosos por precios irrisorios. La reacción oficial ante el crack de la bolsa es una amalgama de consternación, incredulidad y orgullo desmesurado. Una sensación de que si garantizan a la gente que todo marcha bien, el mercado se recuperará inmediatamente. John D. Rockefeller va y compra acciones en público para mostrar que confía en que la economía y el mercado están saneados. John Rockefeller, el hombre más rico del mundo, vio desvanecerse el 80% de su fortuna. In the 93 years of my life, depressions have come and gone. Prosperity has always returned and will again. Trata de persuadir a la gente de que el mercado está en perfectas condiciones, de que esta es una calma temporal y de que comprar acciones es una muestra de confianza en el mercado, pero no logra convencerlos. Herbert Hoover, presidente del país, emite dictámenes de que la estructura subyacente de la economía es sólida y no hay nada que temer. Aún así a todos les entra el pánico y este es irreversible, extraordinario. Incluso posee cierta sonoridad. Y la gente empezó a perder su trabajo. Después sufrió este revés. Y cuando esto ocurre, cuesta mucho darle la vuelta a la tortilla. Estamos ante una crisis creciente que comienza como una crisis bancaria, pero se convierte en una crisis económica global. La cadena de acontecimientos es la siguiente. Preocupadas por la depresión, las familias demoran una serie de compras, como los coches. La venta de coches toca fondo en 1930. La gente pierde la confianza, de modo que las compras, las inversiones y las acciones caen en picado. Nadie compra coches durante un año. Por lo tanto, la industria despide a sus empleados, que a su vez dejan de consumir, lo que provoca que la recesión afecte a otros sectores, etc. Todo esto lleva a una caída sustanciosa del número de individuos solventes. Nadie puede consumir absolutamente nada. Con el objeto de dar confianza al mundo financiero, Hoover decidió repatriar urgentemente a Estados Unidos capital prestado a Alemania.
Fue una medida devastadora y un error monumental. A Alemania, recién salida de la guerra, le hizo muchísimo daño la retirada de capital estadounidense. Lo que había sido un incidente nacional estadounidense, más que nada, se convierte en una depresión de escala europea, en un continente que lleva padeciendo casi toda la década de una economía endeble. A diferencia de Estados Unidos, Europa no había experimentado un auge económico durante los años 20, pero sí que estaba sufriendo las consecuencias de una Primera Guerra Mundial asoladora. Recientemente había empezado a reestructurar su industria, su economía agrícola, etc. En Alemania, la producción industrial quebró. Las bancarrotas aumentaron y el número de parados alcanzó los 6 millones, lo que ocasionó desilusión y rabia en todo el mundo. Se convocaron huelgas de hambre en varias ciudades y resurgieron los comedores de beneficencia. Vivíamos en la calle Mendelssohn y recuerdo que mi abuela, que servía sopa en la puerta principal, me dijo que era para los parados, pero yo jamás había oído esa palabra. Durante ese periodo, hubo un paralelismo increíble entre Alemania y Estados Unidos. El desempleo creció hasta el 25%, y en ambos países se produjo el mismo desplome de los precios y de la producción. El resto de Europa absorbió la recesión de un modo distinto, pero no resultó tan espectacular como en Alemania y en Estados Unidos. En Estados Unidos, la onda expansiva del hundimiento de la bolsa no había disminuido antes de que comenzaran a sentirse las repercusiones de la espiral de recesión gigantesca e irreversible. La producción industrial norteamericana se redujo hasta la mitad y miles de familias tuvieron que aprovisionarse en los comedores instalados en la calle. Los bastiones más sólidos de Estados Unidos se desmoronaron tras el crack de Wall Street, un hecho que contrastaba crudamente con el periodo reciente de crecimiento rápido. 1 de cada 5 trabajadores estaba en paro y la población parecía anestesiada. En Nueva York, donde cada mes 17.000 familias se quedaban en la calle, cientos de miles de parados, incluidos muchos oficinistas, luchaban por sobrevivir, soportando horas de frío con el fin de conseguir un cuenco de sopa y un trozo de pan. El gobierno no dispone de programas de seguridad, de red de seguridad ni de programas de asistencia social. No existe un seguro de desempleo, de tal modo que cuando la gente pierde el trabajo y termina de rodillas en la calle, no tiene a quién recurrir, salvo a organizaciones benéficas privadas que no dan abasto. Mis primeros recuerdos de la depresión son cuando vi a mi madre hacer cola para conseguir comida. Avergonzada de ser pobre, de tener que pedir algo a alguien. Lo recuerdo como si fuera ayer, pues me dolió mucho verla en la cola, aguardando a su ración diaria. Conforme empeoró la depresión, nos mudamos de unos vecindarios malos a otros peores. Y ni que decir tiene que recuerdo a mi familia. Mi padre era camarero. Cuando nos invadió la depresión, hubo menos trabajo. Y por eso mi padre tuvo que hacer muchas otras cosas, tales como vender corbatas. Y jamás olvidaré la vergüenza que yo sentía cuando, de camino a la escuela, me cruzaba con mi padre que vendía corbatas en la calle. Y aún hoy me avergüenzo de mi reacción. Y en otra ocasión trabajó de limpiaventanas, hasta que un día se cayó de una de ellas y se pegó un buen estacazo. En las fábricas de Ford, cuyo número de trabajadores pasó de 130.000 a 37.000, quienes fueron lo bastante afortunados de conservar su puesto, vieron cómo su salario mensual disminuía de 50 a 16 dólares, y cuando convocaron una huelga, la policía abrió fuego matando a 5 empleados e hiriendo a decenas de ellos.
El 2 de julio de 1932, el Congreso del Partido Demócrata eligió a Franklin Roosevelt como candidato para las elecciones presidenciales, donde pronunció por primera vez las palabras New Deal, la nueva política económica. I pledge myself to a new deal for the American people. En este contexto tan dramático, las elecciones de noviembre de 1932 comportaron una trascendencia simbólica. Roosevelt prometió frenar los efectos devastadores de la crisis de 1929 con medidas tales como la reforma del sistema bancario, la garantía de una divisa próspera y de auxilio económico y social. Pero lo que convenció a los votantes fue, muy a su pesar, su promesa un tanto precipitada de revocar la enmienda que prohibía el consumo de alcohol, es decir, el fin de la ley seca. Franklin D. Roosevelt ganó con 23 millones de votos frente a los 16 millones que solo obtuvo Hoover. Dicha victoria aplastante llevó a los demócratas al poder durante los subsiguientes 20 años. Franklin D. Roosevelt, President of the United States. Let me thank you again and tell you that I hope to see you all very soon and bid you an affectionate good night. En noviembre de 1932, Estados Unidos acababa de elegir a Roosevelt. Entretanto, Alemania estaba en una encrucijada en cuanto a su destino. La crisis económica hizo que muchos alemanes preocupados y desesperados se volcaran en los brazos de Hitler. El capital repatriado a Estados Unidos le atribuyó un éxito inmediato. «No van a sentar a un pintor en el trono de Bismarck», exclamó Roosevelt. Aún recuerdo las canciones hitlerianas y las esvásticas por todas partes. De repente, nos hallamos ante los acólitos de Hitler, que asedian uniformados el Reichstag y se dedican a pegar a la gente de la calle. Su reinado de terror comienza en otoño de 1932. Hitler obtuvo menos del 2% de los votos en 1929, por lo que se requirió una inusitada concomitancia de acontecimientos para que pasara del 2% en 1929 al 33% en 1933. Se dice que los desempleados le votaron, pero no es cierto, ya que más bien fueron las clases medias, arruinadas y desorientadas, las que votaron a Hitler. Creo que, sin lugar a dudas, la crisis económica, la crisis global económica de aquel periodo es la principal responsable del auge de Hitler. Se producen movimientos similares incluso en un país tan apacible, en lo político, como Estados Unidos. Precedido de un gran espectáculo, Roosevelt lanzó su programa para combatir los efectos de la Gran Depresión y para dar un nuevo impulso a la economía norteamericana, en la que había causado estragos el hundimiento de la bolsa de 1929. Se invirtieron $5.000 millones para erradicar el desempleo. Más de 3 millones de norteamericanos tenían trabajo, incrementándose a 8 millones 2 años después. Roosevelt aprobó 15 leyes capitales. Estableció un sistema de bienestar social, pensiones y subsidios de desempleo. Ilegalizó la explotación laboral infantil y la discriminación contra los negros y las mujeres e introdujo un salario mínimo. Lo que caracteriza el New Deal de mediados de los años 30 es toda una serie de programas de obras públicas. Nadie había hecho antes algo semejante. Creo que la gente se imaginaba que los proyectos de obras públicas eran una gran ayuda y una parte relevante del New Deal, relevante desde el punto de vista psicológico. El New Deal cambió Estados Unidos. Construimos innumerables carreteras, puentes, presas, escuelas. Las carreteras y puentes de Nueva York, donde nos encontramos ahora, se construyeron con dinero de la nueva política de Roosevelt, que cambió Norteamérica de arriba a abajo. Eso no habría ocurrido y allanó el terreno para la expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Uno de los motivos de que haya tanta disparidad entre ingresos y riqueza en los años 20 es porque los sindicatos son muy endebles, no pueden defenderse contra el esfuerzo colectivo por mantener bajos los salarios.
Declararse en huelga sigue siendo ilegal en Estados Unidos, de manera que entonces un sindicato laboral no existía a efectos legales. Pero todo eso cambia en los años 30, cuando una serie de alzamientos sociales arrastran el espectro político norteamericano hacia la izquierda, lo que repercute enormemente en el propio Roosevelt. Secundado por la opinión pública, Roosevelt decretó el derecho de que todos los trabajadores norteamericanos tuvieran representación sindical. Fue una auténtica revolución, pero su implantación se topó con la reticencia del mundo empresarial y los mandamases corporativos. En muchas empresas se convocaron huelgas y sentadas en protesta por la negativa de sus dirigentes a reconocer los sindicatos. Pero al final los dirigentes cedieron cuando la industria quedó paralizada. El gobierno del New Deal respaldó a los jefes aun cuando estos habían desacatado las nuevas leyes. Las acerías de Chicago se negaron a aceptar los sindicatos. Enfrentada con la cuasi insurrecta naturaleza de las huelgas, la policía, con ayuda de la milicia de los dirigentes, mató a 10 trabajadores e hirió a casi 100. Roosevelt, que no condenó la masacre, mandó a la Guardia Nacional. A los líderes políticos del país, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, les entró pánico al ver la agitación del país, al ver que un tercio de la población activa estaba en paro y al ver que las huelgas y los disturbios no habían cesado. Las corporaciones acaudaladas se opusieron a Roosevelt, ya que les preocupaba si el sistema capitalista sería capaz de sobrevivir. El New Deal ayudó a muchos. Proporcionó trabajo a 6 millones de personas y a cientos de miles de jóvenes. ¿Era perfecta? No. ¿Hubo algún programa malo? Sí, sin duda. Pero eso jamás se ha cuestionado. El New Deal triunfó y fracasó al sacar al país de la Gran Depresión. La economía se recuperó, pero no alcanzó cotas pretéritas ni hablar. Sin embargo, el desempleo cae, las fábricas se reabren y la gente, gracias a la legislación de la nueva política de Roosevelt, vuelve a tener casa propia y puede pagar sus préstamos hipotecarios. En marzo de 1938, el ejército alemán ocupó Austria sin disparar un solo tiro. Acababa de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y en esencia, la Segunda Guerra Mundial es la que lleva a Estados Unidos al pleno empleo. Eso es absolutamente cierto. No experimentamos lo que consideramos pleno empleo hasta 1940. ¿Que la guerra nos sacó de la depresión? Odiaría decir eso, pero no hay duda de que influyó en ella. Esa recuperación a escala mundial, representada por la Segunda Guerra Mundial, produce un periodo prolongado de prosperidad que dura otra generación después de la guerra. Y en 1944 y 1945 el mayor temor de los norteamericanos fue: cuando termine la guerra, ¿volverá a la depresión? 2 million bushels of North African grain, resold to Germany for Swiss francs, paid for by a consortium of banks with a deal in futures that the stock exchange unloads for coffee from Brazilian uplands, destined for Paris before the whole deal sinks. The checks, written in indelible inks, outer race Atlantics, winter hurricanes. At last the coffee arrives, also the wheat. Needless to say, the deal was a success. Who can deny that all of us have gained? Our benefactors, 3 trusts they compete for: honor, glory, power, and of course, profits where all happiness is contained.